Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda cápsula formativa de música latinoamericana. En esta ocasión trabajaremos sobre la base de dos obras de mi autoría grabadas por la orquesta Ernesto Guarda Carrasco del Colegio Bicentenario de Música Juan Sebastián Bach, las cuales son Cueca Milo y Cueca Nortina del Sur. Como ya sugieren los nombres, estas músicas están basadas en la danza tradicional de Chile, que es la cueca, pero no en su forma más tradicional, sino como elemento estético en sus componentes de ritmo, métrica y giros melódicos, que recuerdan a una cueca tradicional. Como ya anunciamos en la cápsula pasada, las músicas que se trabajan es repertorio de orquesta fusión, es decir, instrumentos de orquesta clásica como violines, chelos, flautas, sumados a guitarra, acordeón, percusión latina. Dicho esto, al tratarse de cápsulas formativas en la forma específica de las piezas musicales del repertorio de la orquesta y su interpretación, insistimos que no significan cátedra o un solo camino, sino alternativas para abordar repertorio de música chilena y latinoamericana. Cueca Milo fue grabada en el 2017 y a la fecha han existido varias versiones, pero para nuestro análisis utilizaremos la primera versión. Cueca Milo es una pieza musical escrita en 6 octavos, en la menor, que empieza con la cadencia frigia, que se utiliza en diferentes músicas y por supuesto en la cueca, que escucharemos a continuación. Además, en este inicio se puede escuchar la también muy utilizada hemiola, que puede ser en división de negras o corcheas. La hemiola, según su naturaleza, puede ser por cambio de acento o por agrupación binaria en células ternarias. Es decir, en vez de 2 grupos de 3 corcheas, se tocan 3 negras o 6 pares de corcheas, como lo indica el ejemplo. En el desarrollo del tema advertimos 2 partes. La primera, que llamaremos A, que se repite 3 veces. Escucharemos y veremos la parte A en su tercera repetición. Luego hace un interludio que da paso a la sección B. La pieza se repite desde el principio, incluyendo más instrumentación y material melódico al interludio y sección B. Terminando con la ya nombrada cadencia frigia. La Cueca Nortina del Sur es una pieza inspirada en los sonidos del norte de Chile. Está en mi menor, pero con mucha tendencia armónica hacia el modo dorio. Esta pieza la podemos dividir en una parte A, donde empieza el tema, seguida de la sección B, para dar paso a un interludio o parte C. Esta fórmula se repite 3 veces, pero con variaciones. Parte A, parte B y parte C. Después parte A, primera variación, B, C. Luego A, segunda variación, y una B que va a ir variada en su forma rítmica y armónica, que recuerda un poco los sonidos del sur de Chile, para hacer una parte, digamos, diferente a lo que es esta cueca nortina, ¿no? Para luego finalizar el tema con una B sin repetirla y final, el cual contiene uno de los giros melódicos más característicos de la cueca nortina.
Bueno, los dejo entonces con los maestros César Jara, Rodolfo Sepúlveda y Randy Acosta, para que nos den señales de cómo interpretar estas músicas en cuerdas y percusión. La cueca es una danza y una fórmula rítmico-musical que recorre gran parte de nuestra historia y que por tanto se ha ido configurando como un referente musical de los chilenos dentro del imaginario cultural y folclórico de nuestro país. Sobre su origen, su ascendencia y sobre su historia hay gran cantidad de investigación que sigue las huellas y las distintas expresiones culturales y manifestaciones locales, ¿cierto? Y también el renacer identitario que se ha experimentado en muchos músicos jóvenes en las últimas décadas. Sin embargo, y tal como se aborda en esta cápsula con la revisión conjunta de los temas Cueca Milo y Cueca Nortina, podemos decir que la cueca en las distintas regiones de Chile tiene particularidades y características distintas, propias. Dicho sea de paso, la cueca está presente también en otros países como Argentina y como Bolivia, entrelazándose además históricamente con todo un árbol genealógico latinoamericano de ritmos como zamacueca, marinera, samba, chacarera, cueca cuyana, donde sí podemos afirmar que la guitarra transcurre como un centro o como una columna vertebral en cada una de estas expresiones. Ahora, refiriéndonos a la cueca chilena en forma amplia y general, y basándonos en la revisión de la pieza Cueca Milo de Alejandro Torre, vamos a definir algunos elementos que forman parte básica del ritmo y rasgueo acompañante que se interpretan más comúnmente en la guitarra. El ritmo básico de la cueca se desarrolla en 6 octavos, es decir, en un compás compuesto por 6 pulsos de corcheas, donde la primera corchea y la cuarta corchea son un sonido apagado o chasquido, y las demás se tocan con la mano completa hacia abajo, de la siguiente manera. Este patrón rítmico muy cercano al ritmo del vals, ¿cierto? Al acelerarlo va adquiriendo ya la característica que encontramos generalmente en las cuecas. Luego se pueden ir introduciendo una serie de variables internas, ¿cierto? Dentro del compás, que son las que le entregan vida y la variabilidad característica de estos ritmos vivos. Por ejemplo, introduciendo o dividiendo las corcheas en semicorcheas. Por ejemplo, vamos a dividir la segunda corchea en 2 semicorcheas, que van a ser tocadas con la mano hacia abajo y hacia arriba, en cada uno de los compases que vamos a mostrar como ejemplo. Ahora vamos a dividir, además de la segunda corchea, también la tercera corchea en 2 semicorcheas. Sonaría de la siguiente manera. Vamos a agregar, dividir en 2 semicorcheas la sexta, la última de las corcheas del compás. Incluso vamos a mostrar tocar todo el compás con semicorcheas, excepto los pulsos fuertes, que sería el primero y el cuarto, ¿cierto? Con el sonido, el chasquido, con el sonido apagado. Todas estas variaciones, ¿cierto? Se pueden utilizar en forma aleatoria o en forma combinada dentro de la interpretación del ritmo de cueca, que finalmente es lo que les da la identidad y la propiedad, ¿cierto? Típicas en cada una de las expresiones y en cada una de las manifestaciones en las distintas regiones y en las distintas también, en los distintos tipos de interpretación. Vamos a mostrar como ejemplo, ¿cierto? Una frase de la pieza Cueca Milo, sobre la cual vamos a tocar un ritmo de cueca, introduciendo todas estas variantes en forma aleatoria y acercándonos, digamos, a lo que podría ser un ritmo de cueca tradicional.
Bien, queremos comentar dos características adicionales que generalmente se pueden encontrar en las cuecas desde el punto de vista rítmico. Una de ellas es la utilización de una equivalencia entre 6 octavos y 3 cuartos, ¿cierto? Donde se introduce un compás de 3 cuartos, eso se llama hemiola, y generalmente es utilizado para reforzar algunas frases, algunos cambios, se refuerza armónicamente con algunas cadencias y en el uso del bajo. En el caso de la pieza Cueca Milo, por ejemplo, estaba utilizado en el principio de la obra, donde parte usando tres negras, ¿cierto? Tres pulsos de negra, y luego pasa inmediatamente a 6 octavos. También es importante destacar el desarrollo actual e histórico de la guitarra como instrumento solista en base a los ritmos de cueca, de tonada y algunos otros ritmos también de carácter tradicional chileno. Sobre todo en el ritmo de cueca, muchos compositores actuales y de distintas escuelas, popular, docta, tradicional, han usado la base rítmica para generar repertorio, músicas, propuestas que combinan distintos colores, armonías, ¿cierto? Y, por supuesto, recursos técnicos propios del instrumento. En el caso de la cueca de Cuecamilo, por ejemplo, encontramos el uso del arpegio, ¿cierto? Como una analogía del efecto rítmico típico, diríamos, que está presente en el bajo, la percusión y el rasgueo. Generalmente el bajo es replicado por el pulgar y la mano hace un arpegio que va combinando las distintas figuras rítmicas que antes mencionábamos. En resumen, diremos que la cueca es un ritmo tremendamente vivo que permaneció y permanece activo en distintas regiones de nuestro país, en espacios culturales donde se cultiva y se cultivó por largo tiempo adquiriendo identidad, como en el caso de la cueca porteña, la cueca urbana y la cueca tradicional o la cueca en distintas regiones del norte y del sur de nuestro país. Los aires de cueca, compuestos en este caso para la orquesta Ernesto Guarda Carrasco, mantienen estas características rítmicas como base y plataforma para el discurso orquestal, aportando al cruce y al acercamiento de este mundo sonoro y buscando reforzar también, por cierto, la identidad y la pertenencia en el trabajo con estudiantes, con el tremendo valor que eso significa. En la cápsula número 2 vamos a revisar la obra Cueca Nortina del Sur, para lo cual vamos a ver diferentes posibilidades que se pueden hacer en el ritmo, en el charango. ¿Ya? Vamos a tomar primero como base el ritmo de cueca, que se conoce comúnmente y se toca generalmente también en la guitarra, que sería en ritmo de 6 octavos, ¿verdad? Una galopa y 4 corcheas, que sería lo siguiente. ¿Ya? Dentro de ese ritmo ya podemos ir haciendo diferentes variaciones que vamos a conocer, a ver a continuación. Podemos también, siempre partiendo con una galopa, podemos hacer la siguiente variación. Galopa, un par de corcheas y nuevamente una galopa, lo que sonaría de la siguiente forma. Luego podemos también
incorporar finalmente en la última parte, los últimos dos tiempos, una cuartina, es decir, galopa, un par de corcheas y una cuartina, lo cual sonaría de la siguiente forma. Y luego podemos también hacer el mismo ritmo que vimos anteriormente, galopa, par de corcheas, una cuartina, y partir el siguiente compás también con una cuartina, par de corcheas y otra cuartina, lo que sonaría de la siguiente forma. Lo interesante es que en esto podemos hacer una combinación de esas diferentes estructuras rítmicas dentro de la cueca, ¿no es cierto? La idea es darle quizás un carácter nortino, ¿no es cierto?, a la interpretación de la cueca. Esto sonaría de la siguiente forma si combinamos estos diferentes esquemas rítmicos. Bien, aparte ahora entonces de esas bases rítmicas, por supuesto que también podemos jugar con todo lo que son los repiques, ¿no es cierto? Y las hemiolas que se pueden dar también para enriquecer un poco más la parte rítmica de la canción. Como hemiola podríamos tomar la siguiente forma, que se puede intercalar en diferentes partes de la canción. Y finalmente agregamos entonces todo lo que son los repiques, ¿ya? Los repiques que sonarían de la siguiente forma. Ahora todos esos esquemas rítmicos o esas bases rítmicas con repiques y con hemiolas, vamos a ver cómo suena todo más o menos combinado, todo junto. Sería de la siguiente forma. Eso sería más o menos el acompañamiento de la cueca nortina del sur en el charango. A continuación vamos a escuchar entonces el acompañamiento del charango con la parte B de la obra Cueca Nortina del Sur. Bueno, en esta segunda cápsula vamos a analizar lo que es la cueca nortina del sur y la cueca Milo, los cuales estos dos temas, creados por el profesor Alejandro Torres Farfán, tienen como base la cueca. Lo vamos a ver en el bombo, la parte rítmica. Vale destacar la hemiola que se produce o que se hace al comenzar la cueca e intermedio. Esta hemiola se puede hacer de dos maneras: con corcheas, intercalando los golpes, que es parche y borde, o en negras, que serían dos golpes al mismo tiempo. Veámosla primero con negras. Ahora lo vamos a ver con las corcheas. A continuación apreciaremos el interludio de la cueca Milo, donde vamos a apreciar
la hemiola y el ritmo de la cueca. En la parte B de la cueca nortina del sur podemos apreciar también el ritmo de la cueca en el bombo. En la cueca nortina del sur podemos también apreciar uno de los instrumentos de percusión, como es la caja o el redoblante. En la caja también podemos hacer pequeños variantes que lo podemos apreciar a continuación.